Sean bienvenidos. Esta mañana el equipo de Sensor se ha trasladado a un sector muy importante para la economía y el turismo de Baja California. Nos encontramos en la Ruta del Vino, donde sin duda el clima nos ha sorprendido. Alejandra, cuéntame cómo te sientes con este clima. Bastante bien, Kenia, porque a pesar de estar algo fresco, estaremos disfrutando de la gran variedad de vinos que se ofertan en las casas vinícolas. Y no puede faltar la comida, pero lo más importante es el congreso que se lleva a cabo en este lugar. Así es, porque se está llevando a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía número 28, realizado por la Facultad de Economía, y les mostraremos a lo largo de este episodio todo lo que se vivió en este gran evento. Y como cada domingo tenemos sorpresas preparadas y contenido de su interés. Así que quédate con nosotros porque ya va a dar inicio tu programa Sensor UABC, octava temporada. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta su sección Actívate. Yo soy tu amiga Evelyn Sanz y el día de hoy tenemos para ti el entrenamiento con los cimarrones en el programa UABC Estilo de Vida Saludable. Así que no te muevas, quédate con nosotros. Comenzamos. El programa de UABC Estilo de Vida Saludable fue iniciado por Vicerrectoría, en el cual se invita a la Facultad de Deportes para aplicar un programa de acondicionamiento físico, dirigido al personal administrativo con participación de alumnos de la misma facultad, quienes tienen un rol como entrenadores. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los participantes inscritos y nos hablaron acerca de su experiencia. Me he sentido magníficamente, es un proyecto muy atinado para nosotros los trabajadores de aquella universidad, que pues a lo mejor no podemos ir a un gimnasio, pero estamos todos los que estamos participando, estamos encantados, hemos mirado mejorías muy buenas. El programa inició en julio de este año y según nos comentan, su participación ha logrado cambios notorios en su bienestar, tanto físico como mental. Ver que algunos decían no puedo y ahorita verlos que casi vamos igual bajando el mismo de peso o algo, para mí es admirable. En mi persona he mejorado mucho, he bajado ya 5 kilos, 400 gramos y estamos más contentos. El mensaje que yo les doy o les recomiendo es que hagamos ejercicio todos los días, así sea 15, 20 minutos. A lo largo del entrenamiento se llevaron a cabo distintos ejercicios, entre ellos trotar, caminar, brincar o correr, mismos que fomentan el rendimiento físico. Pues una experiencia muy grata porque los participantes están muy contentos con el programa. De hecho ha habido resultados muy positivos en ellos, tanto físicos como psicológicos. Las personas pues vienen muy contentas, ¿no? El mensaje pues es que se activen, que practiquen la actividad física, que es muy grata, principalmente para la salud, y después pues ya para estar elevando sus capacidades, ¿no? Físicas que tengan, y psicológicas, ¿por qué no? Y bueno, amigos, esto ha sido todo por nuestra parte. Quédate con nosotros, no te muevas. Esto es Sensor UABC. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Osada Santillán y soy egresado de la carrera de Administración de Empresas en UABC. Egresé en el 2008 de la carrera
de Administración de Empresas en UABC, debo reconocer que la especialidad fue magnífica por la talla de los maestros. Entonces, con la especialidad en finanzas tuve una duración de 1 año, entonces eso me abrió los ojos. Asimismo, pues la red de contactos que uno empieza a tejer y empezaba pues a rendir frutos. El negocio pues básicamente es renta de equipo, se llama Bunker Producciones, es renta de equipo audiovisual, tal como ves, cocinas, iluminación, proyección. Y los clientes van desde personas que organizan fiestas, eventos sociales, como por otro lado clientes corporativos que tienen sus congresos, seminarios, sesiones de trabajo en hoteles y también los eventos musicales, como los grupos que tocan en vivo. Y con los del negocio, yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que de los 14 años, pues vaya, toco la batería. Entonces en mi casa siempre crecí con música por parte de mi papá, con videos musicales. Entonces por lo mismo, esa fascinación que tengo de las luces, los escenarios, los instrumentos musicales, decidí apostar a este de negocio. Otra puerta que finalmente me abrió la especialidad fuera de lo que es mi negocio de Bunker Producciones, viene a ser la oportunidad de ingresar como docente, como catedrático en la universidad. Y lo mejor de todo, en la facultad de la cual yo egresé, con esa oportunidad de poder dar las clases a manera de como a mí me hubiera gustado que me las dieran, de manera que ahorita ya estoy por cumplir 2 años. Y las materias que imparto son del área financiera, como proyectos de inversión, administración financiera, mercado de valores, entre otras. Ciencias de la comunicación, porque no sé, desde chiquita siempre tuve la idea de participar en proyectos comunicativos, ya sea exponiéndome yo personalmente o creando, redactando, informando, no sé, es lo que me llama la atención. La carrera que más me interesa es Derecho, y porque pues me gusta defender y saber los derechos y así. Maestría en docencia. Me gusta mucho porque así me gusta aprender con los niños, me gusta convivir. En pocas palabras, puede ser mi vocación o no. Sí, por lo regular esta carrera te lleva a hacer 4 años de servicio en una televisora y después ya tanto por el programa. He buscado información, aparte en la preparatoria que acudo, ¿no?, a Tijuana, existe la optativa de Ciencias de la Comunicación, entonces ahí nos emplean pues conceptos teóricos, como una inducción a la carrera. Sí, creo que me ayuda a resolver mis dudas porque pues me han explicado hasta ahorita muy bien lo que sería el énfasis al derecho y pues está interesante. Sí, porque puede ser que, en pocas palabras, quiera docencia en maestría o quiera licenciatura en Derecho. No me interesa la UABC. Pues hasta ahorita esta sería mi primera opción. ¿No? No, casi no. Porque me queda cerca y escucho que es una buena universidad. Pues porque es una universidad muy reconocida y pues sería un orgullo pertenecer a ella. Bueno, una razón es que aquí hay carreras que me interesan, carreras que son buenas, que pueden tener un perfil de campo ocupacional muy bien. Bueno, UABC es reconocida principalmente por su prestigio y por impartir, pues a partir de muchas carreras, comunicación se me hace en lo personal la más sobresaliente, aparte que fomentan el deporte. Me gusta voleibol y me gustaría pues pertenecer al equipo también por ese aspecto. Y pues nada más. La Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de UABC Campus Tijuana es uno de los principales impulsores de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. Prueba de lo anterior es que el segundo Congreso de Economía a nivel nacional se realizó en Tijuana, Baja California, en el año 1989.
Después de 26 años, Tijuana vuelve a ser sede, pero esta vez de una forma distinta, ya que se tuvo la oportunidad de traer a los jóvenes a la Ruta del Vino. El itinerario de este día fue planeado de tal manera que los jóvenes pudieran pasar más tiempo en este bello lugar, donde tendremos conferencias magistrales, talleres y por supuesto un recorrido por la casa vinícola La Cheto, donde podremos disfrutar de la variedad de vinos. La Ruta del Vino es un sitio muy importante para la economía de nuestro estado y es representativa en el área turística, ya que continuamente se realizan recorridos para foráneos. De esta manera se da a conocer la gran calidad de producción vinícola de nuestro estado. La Cheto es una de las productoras más importantes a nivel nacional y esta vez abre sus puertas a los congresistas. Más adelante tendremos entrevistas con algunos estudiantes, así que continúen con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión presentamos lo que debes saber acerca de los servicios a la comunidad que mediante sus distintas clínicas ofrecen los alumnos de odontología. Fundada el 28 de enero de 1974 por el entonces rector Luis López Moctezuma, la Facultad de Odontología siempre ha buscado ofrecer servicios a la comunidad y actualmente, a través de sus clínicas, programas de atención especial y unidades móviles, ofrece atención a niños y adultos con el objetivo de proporcionar tratamiento integral y devolver la salud bucal. Todos los tratamientos son realizados por los alumnos de niveles avanzados de la facultad, supervisados por docentes, cirujanos dentistas y especialistas. La facultad cuenta con 9 clínicas dentro del campus, las cuales brindan servicios en todas las áreas, así como una sala de diagnóstico en la que se cobran 10 pesos por una valoración para posteriormente canalizar al paciente a la especialidad que corresponda. Dentro de los servicios que se ofrecen se encuentran la clínica de admisión y diagnóstico, que es donde se determinan las necesidades del paciente y se realizan tratamientos de urgencia como manejo de dolor o fracturas. Clínica de odontopediatría para el tratamiento integral de niños. Clínica en cirugía, donde se realizan extracciones de dientes, eliminación de procesos patológicos de tejidos, etc. Clínica de periodoncia, enfermedades de la encía. Clínica de prostodoncia, prótesis totales, puentes fijos y móviles. Clínica restauradora para colocar amalgamas, resinas, postes. Clínica de endodoncia. Se tratan los procesos infecciosos de los dientes. Especialidad en ortodoncia, atención de problemas del labio paladar fisurado, labio leporino. También se cuenta con servicios de unidades móviles, donde se acude a escuelas primarias urbanas y algunos centros como orfanatos, y se ofrecen servicios de prevención como pláticas de salud bucal, aplicaciones de flúor, limpieza, extracciones y amalgamas. Estos servicios no son gratuitos, pero sí ofrecen precios más bajos que en una clínica externa. La facultad organiza diversos programas de salud comunitaria de primer nivel, con charlas sobre el cuidado dental en escuelas, asilos y orfanatos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden aprovechar los servicios que nuestros cimarrones ofrecen y son de excelente calidad. Mi nombre es María Antonieta Alvarado y los espero el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber. Mi nombre es Alexis Omar Burgos León, estudio en la Facultad de Deportes, UABC Campus Tijuana, estudio licenciatura en Actividad Física y Deportes. Soy instructor de ritmos latinos. Me dedico a esto hace aproximadamente 3 años. Está en un grupo de baile de ambiente, se llama Grupo Flex de Tijuana. Nos dedicamos a grupos de ambiente para 15 años, bodas, despedidas solteras, de todo tipo de eventos. Empecé a dar clases independiente aproximadamente hace 2 años, pero sin certificado. Y estoy certificado hace 4 meses. El programa se llama Latin Fusion. Es un programa donde usas géneros de ritmos latinos por lo general, que viene siendo bachata, reggaetón, merengue, salsa. El programa se emplea en clases grupales, usando elementos de la danza y baile popular. Como les digo, viene siendo merengue, reggaetón, salsa, bachata, dembow y jip, un poco de afroamericanos. Se caracteriza porque los instructores usan mucho el silbato
y más que nada es como una fiesta, no lo tomamos como una actividad física o como ejercicio, lo tomamos como una fiesta el programa. Administro mi tiempo. Actualmente estudio tercer semestre y estoy en el turno vespertino. Entro de 2 a 8 de la tarde. En las mañanas doy clases a las 9 de la mañana. Trabajo en diferentes gimnasios. No estoy en uno solo de planta. Cada día es un gimnasio diferente. Es a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Ya me sobra todo el tiempo libre después. Lo mejor de esto, mi carrera es licenciatura en actividad física y deportes. En realidad lo que hago en Ritmos Latinos es actividad física. A la mayoría de gente no le gusta activarse, no le gusta el ejercicio. Y yo esto lo tomo como una herramienta para que la gente haga ejercicio sin que se dé cuenta. La gente lo hace de forma lúdica, divertida. Va, dice, pues vamos a bailar, vamos a como una fiesta, la gente grita, se estresa, baila y no se da cuenta que está haciendo ejercicio. La gente puede cansarse, pero puede seguir porque se está divirtiendo. Y es una herramienta para mí que yo la tomo de clases con niños, con personas. Y es lo que yo quiero, es mi carrera, es lo que yo quiero, activar a gente, sacarla de ese mundo de confort, de ese mundo de sedentarismo, para que se active y tenga mejor salud, mejor vida. Y es mi mayor satisfacción cuando la gente me dice, me divertí, cuando estoy contigo me desestreso, me olvido de mis problemas, me veo mejor, me siento mejor. Los invito, yo veo que la mayoría de gente, yo los observo, la mayoría de gente dice, es que no me siento bien. Las mujeres, es que quiero enflacar, es que quiero subir de peso. Les recomiendo que hagan ejercicio, se van a sentir mejor, se van a ver mejor, van a tener mejor salud. Mi nombre es Alexis Omar Burgos León, estudio licenciatura en actividad física y deportes y soy cimarrón. Nos encontramos con Brian, que es el coordinador general de este congreso. A ver, Brian, platícame, ¿cómo ves este evento? La verdad estoy muy contento porque después de 26 años volvimos a traer este evento a UABC. Dime, a lo largo del proceso tuviste trabas, ¿cómo lo hiciste para afrontarlas? Principalmente porque cuando tú te haces cargo de un proyecto es porque tienes un equipo que te respalda. En este caso tenemos 30 personas que están detrás del comité organizador de las dos facultades de Economía y Relaciones Internacionales en Tijuana y de Ciencias Políticas y Sociales en Mexicali. Entonces, si tenemos un equipo comprometido, realmente problemas siempre suceden, aunque tengas todo en logística y en papel y en proyecto, pero lo que te demuestra realmente lo que es un equipo de trabajo es la facilidad para poder dar respuesta a problemas que te salen de imprevisto. A ver, dime tu nombre. Ismael Gallegos. ¿Me dijiste que venías de Mexicali? Así es, venimos de Mexicali. ¿Vienes solamente tú o vienes acompañado de un grupo de amigos o compañeros? Somos 50 estudiantes de la Facultad de Economía de Mexicali. Y dime, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta este momento? Pues el ambiente que se da aquí entre los jóvenes de todo el país, estudiantes de todo el país, de los estudiantes de Economía, pues son ambientes muy amenos, las conferencias que se han presentado, muy completas, que demuestran la capacidad económica del Estado. ¿Es la primera vez que asistes a un congreso como este? Sí, es la primera vez que asisto a este tipo de eventos y la verdad sí me ha gustado bastante y con ganas de regresar el próximo año. ¿Y has tenido la oportunidad de conversar con personas que vienen de otras partes del país? De otras partes del país, de otras partes del continente. En Colombia, por ejemplo, un doctor que va a exponer el día de mañana. Julián Santiago se llama, también con compañeros de economía del DF, de Monterrey, de Guadalajara, y pues sí, se comparte mucho y se comparte la dinámica de lo que es las ciencias de la economía. Es muy importante que los estudiantes salgan de su ámbito cotidiano y vayan a ver qué es lo que está pasando en el mundo, que vayan a interactuar con otros estudiantes de otras partes de la República, con conferencistas, con visiones diferentes de qué es lo que viene pasando en cada una de las regiones. Ver nuevas tecnologías, ver nuevas propuestas, intercambiar opiniones con compañeros de las mismas edades, de la misma generación, podría yo decirlo, pero con visiones diferentes. Me comentaste que venías de Tijuana. Tú dime, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta este momento? Pues lo que más me ha interesado es las conferencias, ahorita pues la comida que tuvimos aquí al aire libre y también pues las fiestas. Muy bien, muy bien. Y en general, ¿qué puedes decir de este congreso? ¿Crees que se deberían de estar realizando más continuamente este tipo de eventos? Pues
Sí, cada año se hacen. Para mí es el primer congreso y pues la verdad no voy a faltar a los otros. Estudiantes de la carrera en Asesoría Psicopedagógica llevaron a cabo el panel de danza inclusiva en compañía de Estudio Danceability. Mediante distintas dinámicas, se buscó sensibilizar a los asistentes acerca de la importancia de la inclusión. Danceability busca como institución concientizar a toda la comunidad, desarrollar y dejar de suprimir las ideas equivocadas que existen por lo que es la discapacidad física y mental. Lo que me motivó a generar mi pasión por Estudio Danceability Tijuana, México, es que tuve una discapacidad. En su momento estuve sin caminar y de ahí tuve la iniciación por concientizarme y por empezar a concientizar a la sociedad y poder regalar mi tiempo. Y así fue como comencé a darme cuenta que había otro mundo, me interesó muchísimo y viajé, me decidí a hacerlo, viajé, me recuperé, gracias a Dios, y fue como entré a Danceability y decidí traerlo a México para que mi país pudiera se sintiera orgulloso y pudiéramos brindarles algo más a todos esos niños especiales, poderles regalar eso. Ya no es aquella niña que yo la veía y que yo le tenía que escoger su ropa, o yo le tenía que decir vístete así, no te pongas esto. No, ya no, ella va, abre su cajón, escoge su ropa, ya se quiere llevar pura falda a la escuela, ya no pants, cuando antes como 3 pants teníamos que comprarle porque era que todos los días me quiero poner pants por las heridas que tenía en su pierna. Creo que la forma en la que ellos manejan, tienen experiencia y manejan, como es el tema de inclusión, abordan diferentes trastornos, inclusive a diferentes discapacidades y necesidades educativas especiales. Y bueno, creo que los resultados fueron bastante favorecedores. La gente cuando salió del evento, algunos otros alumnos de otros grupos me decían, profe, estuvo súper interesante, es muy novedoso, la metodología, ciertamente lo reconozco, y a la gente le pareció bastante interesante. Creo que algo que uno de los objetivos del panel era esa parte de la sensibilización y lo vi que se logró. Invito a todas las facultades, a todas y cada una de las facultades de UABC a que asistan a Estudio Danceability Tijuana, México y se sumen a este gran proyecto de vida. Hola, yo soy Itzel Sepúlveda y esta es su sección Foro. En esto represento literatura, matemáticas y psicopedagogía. Hermano, soy el mejor entre el común. En esta ocasión nos encontramos aquí en la Facultad de Humanidades, en donde se está llevando a cabo la 3ª edición de Humanizarte, con el objetivo de brindar un espacio educativo adicional con diversos talleres, conferencias y proyecciones, así como un evento musical con bandas locales, para lograr así satisfacer las necesidades del alumnado. Bandas como Ensamble, Jelly Joss, Kraken, entre otras, estuvieron armonizando el naciente festival. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mauricio, el guitarrista. Y yo soy Armando y soy vocalista y somos del grupo Ensamble. Bueno, la idea del proyecto de Ensamble surgió a partir de que hubo un evento de Humanizarte. Entonces yo le comenté a él y a otros compañeros porque principalmente iba a ser una banda más completa, iba a haber una batería como tal y 2 guitarras, un bajo y tal vez uno que otro metal por ahí. Y pues les comenté que qué les parecía si hacíamos una banda para tocar en ese evento. Pues me dijeron que sí. Y gracias a Sensor por habernos entrevistado. Nuestras penas se irán, no hay que rendirse. Si queremos cruzar la tempestad, va a pasar. Por favor, no estés triste.
Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado aquí en su sección Foro. Los esperamos en la próxima edición de Humanizarte. Estamos aquí en el gimnasio de UABC Campus Tijuana para presenciar el torneo de Taekwondo. Mi nombre es Jacobo Monreal y los acompañaré en esta su sección Marcador. Perseverancia, adrenalina y muchos golpes fue lo que se vivió en este torneo. Bien, es importante porque necesitan los muchachos torneos de preparación, torneos de fogueo, que los ayuda a ver errores y ventajas para poder corregir los errores que se tienen. Alumnado de talla profesional dejó a UABC en alto. Bueno, cuando se realizan este tipo de torneos se me hace una práctica muy suave porque nos podemos estar midiendo constantemente y no solo entrenar, porque también es importante competir. Entonces me parece una buena idea que constantemente se estén dando estos torneos. Mi logro más grande de taekwondo fue ganar la Olimpiada Nacional en el 2007. Estudiantes de diversas facultades se presentaron en este torneo. Yo al entrar a la carrera de medicina no pensé que pudiera otra vez competir, y al haber torneos aquí en UABC pues me da la oportunidad de seguir haciendo el deporte que me gusta pues, y pues me ha permitido no tener que dejarlo porque hay aquí torneos. Me gusta desde levantarme, ir a entrenar, desde poner mi casaca, hacer formas, pues está muy padre, pues toda la adrenalina que sientes antes de un combate. Pues esa experiencia de un combate siempre es muy divertida. Mucha emoción se vivió en este torneo de Taekwondo. No se despeguen de sus lugares porque esto es Sensor UABC. No cabe duda que la Ruta del Vino es un lugar en donde puedes venir a disfrutar del mejor vino de la región, además de pasar un rato agradable. Este día sí que estuvo lleno de sorpresas y el congreso fue todo un éxito. Las conferencias me fascinaron, pero lo que más me gustó fue la hora de la comida, que fue aquí en Viva Yo, donde comimos paella y bebimos vino. Nos quedamos con una gran experiencia, pero ya llegó la hora de despedirnos. No sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región. No olviden nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde pueden encontrarnos como Sensor UABC, y de esa misma manera también búsquenos en YouTube. Esperamos que este episodio desde la Ruta del Vino haya sido de su agrado. Recuerden que este es su programa, Sensor UABC, octava temporada.